Buenas tardes a todas las personas que en esta tarde nos acompañáis. Damos la bienvenida a esta segunda jornada a don Juan Clemente Rodríguez Esteve, agradeciendo su participación en este ciclo. Don Juan Clemente es doctor en Historia del Arte desde el año 1999, profesor titular de la Universidad de Sevilla de Historia del Arte y miembro del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción. Su labor docente e investigadora se ha desarrollado en dicha universidad desde 1992. Actualmente forma parte del cuerpo de profesores que imparten el grado en Historia del Arte y el máster universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana. Su orientación científica se ha centrado en la historia del arte y de la arquitectura bajo medieval y del Renacimiento en Andalucía. Su libro, El alminar de Isbilia, publicado en Sevilla en 1998, abrió una serie de estudios sobre el arte andalusí y su influencia en la España cristiana, con aportaciones como Objeto arquitectónico de Al-Ándalus, Herencia, Exotismo y Musealización en Ortis y Peredium, número 3, en el año 2012, y La herencia del Islam en la arquitectura española en el mundo árabe como inspiración, Sevilla, 2012. En 1998 publicó su tesis doctoral con el título Los canteros de la Catedral de Sevilla, del gótico al Renacimiento. Este trabajo abrió una nueva línea de investigación principal, centrada en la arquitectura tardogótica del sur de la península, ampliada con otros trabajos posteriores como el maestro Alonso Rodríguez, en los últimos arquitectos del gótico, Madrid 2010, y cambio y continuidad en el proyecto gótico de la Catedral de Sevilla, Laboratorio de Arte número 23 en el año 2011. Junto con José Antonio Ruiz de la Rosa, Antonio Luis Ampliato y Francisco Pinto, ha firmado el libro La iglesia prioral del puerto de Santa María, Sevilla, año 2010. Y en el marco del proyecto I+D, Gótico Catedralicio, Arquitectura y Ciudad en los ámbitos de influencia de la Catedral de Sevilla. Coordinó, junto con Antonio Luis Ampliato, el libro La obra gótica de Santa María de Carmona, Universidad de Sevilla, año 2017. Estrechamente ligada a la línea anterior, se hallan los trabajos sobre el primer Renacimiento, codirigidos con Antonio Ampliato, Diego de Riaño, Diego de Siloé y la transición del gótico al Renacimiento en España, del año 2017 al 20, y el taller DR, el maestro de Diego Riaño y su taller de cantería 2021-2023. En el marco de estos proyectos ha publicado varios artículos, ponencias y comunicaciones. Muy relacionada con esta materia, ha abierto una nueva vía de investigación con la publicación del libro El Universal Convite, Arte y Alimentación en la Sevilla del Renacimiento, Madrid, en el año 2021, ampliada con varios artículos y otras aportaciones en cursos y seminarios. Ha impartido numerosas conferencias, destacando las ofrecidas en la Universidad de Tetuán en el año 2007, la Sorbona de París 2010, la Universidad de Lisboa 2012 y 2017 y la Iberoamericana de México en el año 2019. Además, ha formado parte de varios comités científicos, organizando cursos como reconocimiento académico y ha codirigido los congresos internacionales Sevilla 1514, Arquitectos Tardogóticos en la Encrucijada, Sevilla 2014, junto con Begoña Alonso. Diego de Riaño, Diego de Siloé y la arquitectura de la transición del gótico al Renacimiento en España, Sevilla 2020, junto con Rafael López Guzmán. Y bueno, sin más, solamente me queda dar paso para que don Juan Clemente pues empiece pues con su conferencia. Buenas noches. Es para mí un placer encontrarme aquí con todos ustedes, así que quisiera comenzar
por supuesto, agradeciendo a nuestra presentadora sus amables palabras. Por supuesto, excesiva, esto es prácticamente el fruto de una vida de trabajo y bueno, tampoco tiene mucha más importancia, pero sí le agradezco el interés que ha puesto por poder reflejar ese trabajo, como también le agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho la Asociación Cultural Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, guiada, por supuesto, por don Basilio Rodríguez, para que hoy me pudiera aquí encontrar con todos ustedes y compartir este ratito relacionado en el marco de estas jornadas con el conocido viaje que realizó Felipe IV por Andalucía en el año 1624, de la mano también del conde duque de Olivares, probablemente el personaje que justifica que todos nosotros estemos aquí hoy recordando al rey. En este sentido, me gustaría decirles que cuando Basilio me planteó la posibilidad de participar en este evento, lo hizo mostrando un interés particular por dos aspectos. Uno era, que es el que preside el título de alguna manera de esta conferencia, que intentara reflejar lo que fue aquel viaje desde la perspectiva de la alimentación, de la comida. Y en segundo lugar, que lo hiciera poniendo un especial interés en el paso de aquella comitiva real por el reino de Sevilla, por la Baja Andalucía. Y esto necesariamente nos abocaba a conceder una particular importancia al célebre banquete que se le ofreció en el bosque de Doñana por parte de un anfitrión extraordinario, el octavo duque de Medina Sidonia, y que de alguna manera ha trascendido al ámbito de la literatura histórica por lo impresionante que resultó aquel agasajo. Bien, a la hora de acercarme a este asunto, tengo que decirles que en realidad ya ayer tuvieron la oportunidad de escuchar a la auténtica autoridad en todo lo relativo al viaje, don Francisco Sánchez Montes, autor de este magnífico libro que recoge aquella expedición regia, tuvo la oportunidad de desgranar toda una serie de detalles y noticias sobre el viaje, y yo puedo decir que poco voy a poder aportar sobre lo ya recogido por él en este libro. Con todo, intentaré acercarme de una manera razonable a aquella experiencia histórica de primera magnitud que podemos conocer gracias a una documentación relativamente abundante. Ahí pueden ver en la pantalla una serie de textos. Son lo que se conocían como las relaciones. Son documentos que de alguna manera preceden a la prensa de hoy, en la medida en que personajes cercanos a una serie de eventos de importancia daban cuenta de ello y lo publicaban además para poderlo compartir con el común de la gente con una cierta premura. Solían salir muy pronto de las imprentas. Afortunadamente, aquel viaje, que fue el primero y el único en realidad que el rey hizo a Andalucía, mostró un gran interés y eso se refleja en la documentación que nos deja. Jacinto de Herrera y Sotomayor, que era un personaje importante ligado a al duque del Infantado, que era el mayordomo de palacio, dejó recogido, como algunos otros autores, aquel viaje en un texto no muy extenso que de un modo general
recogía pues cada uno de los episodios que el rey fue conociendo, fue viviendo en aquella peripecia que nos lleva desde el 8 de febrero al 18 de abril cuando vuelve a Madrid. Tenemos relaciones de este tipo, pero también hay otras que se centran en cada uno de los episodios más destacados de esas escalas que el rey fue haciendo en su desplazamiento. Y afortunadamente entre ellas se encuentran varias muy destacadas vinculadas con esa famosa estancia de 4 días a mediados de marzo, exactamente entre el 15 y el 19 de marzo, que el rey mantuvo en el bosque de Doñana. La relación del presbítero Fray Martín de Céspedes, la relación del capellán Pedro Espinosa, muy vinculado a la casa de Medina Sidonia, y otra relación anónima muy interesante vinculada con algún personaje de la administración de la propia casa, nos han permitido recuperar la memoria de unos hechos que luego con posterioridad se han visto enriquecidos por la información que proporciona el riquísimo archivo de la Casa de Medina Sidonia, como todos saben, situado en Sanlúcar de Barrameda, una auténtica mina para los historiadores, y que ha permitido ofrecer una serie de datos que afortunadamente permiten cotejar y matizar lo que algunas de estas relaciones, en algunos casos muy laudatorias, han podido proporcionar. Todos esos materiales han sido objeto de un análisis, de una serie de estudios muy amplios. El de Francisco Sánchez Montes lo he señalado por tratarse quizás del trabajo más completo y reciente del que disponemos, pero en realidad forma parte de una larga tradición que se remonta al siglo XIX. El doctor Tebusen, que en realidad era Mariano Pardo de Figueroa, un intelectual muy interesado por todo lo relativo a la gastronomía, que era natural de Medina Sidonia, ya realizó una síntesis de estas relaciones y las interpretó. Luego, la relación de Pedro de Espinosa fue objeto de un estudio muy interesante por parte de Manuel Bernal Rodríguez y también publicado por la Diputación de Huelva, Juan Carlos Alonso realizó un trabajo monográfico exclusivamente centrado en todo lo relativo al banquete. Por mencionar algún otro estudioso, quisiera traer a colación el nombre de Leticia Arbeteta, que ha realizado recientemente varios trabajos sobre todo lo acontecido en Doñana, y me parecen muy reseñables porque ella ha podido consultar todas las cuentas con los gastos que ocasionó aquel evento en la Casa de Medina Sidonia. Y esto ha permitido, lógicamente, hacer una valoración más rigurosa de lo que los narradores nos habían dejado. Podríamos acudir a otros textos que nos vendrían muy bien para completar nuestro panorama. Se ha escrito mucho y bien sobre los ceremoniales en la corte de los Austrias menores en el siglo XVII, en el marco del aparato de la fiesta barroca, y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento sobre todo lo relativo a la gastronomía y la alimentación en el siglo de oro. Por citar un trabajo que es relativamente reciente, yo destacaría el libro de María Ángeles Pérez Samper, que es la auténtica autoridad en la materia sobre historia de la alimentación en la España moderna, Comer y beber, una historia de la alimentación en España. Aunque es verdad que ella además ha realizado trabajos muy específicos, sobre todo lo referente a los banquetes en el ámbito de la corte, tanto de los Austrias como de los Borbones, ya en el siglo XVIII. Bueno, con estas premisas vamos a intentar plantear, intentaré no extenderme demasiado, un pequeño itinerario que nos permita recrear todo lo referente a la comida en aquel viaje, y me gustaría, por supuesto, comenzar presentando a los protagonistas de aquella experiencia. Una experiencia coral,
en la que intervinieron numerosas personas, pero que merece la pena que aquí se centre en los personajes más destacados. Por supuesto, el rey Felipe IV, que llega a Andalucía joven, con una experiencia todavía muy corta, intentando tomar las riendas del reino y con una mano derecha, el conde duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán, que le va a conceder una importancia extraordinaria en términos tanto políticos como económicos a ese viaje. No es mi cometido entrar en los entresijos que motivaron ese viaje. Me imagino que ya ayer este asunto se mencionaría, pero es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la comida en un evento de esta naturaleza, hemos de entender que no se trata de un viaje de placer, y que por muy extraordinarios que sean los hechos asociados a los banquetes que se realizaron, formaron parte de una experiencia asociada a un programa propagandístico en el que se exaltaba el prestigio y el poder de la corona, en el que también se reforzaba la posición de aquellos personajes vinculados con la propia corona, como es el caso de don Gaspar, y también de otros importantes personajes de la aristocracia española, entre ellos algunos de los anfitriones que reciben a la comitiva real en la propia Andalucía. En ese sentido, por supuesto, habría que destacar, como se puede ver aquí en la parte superior derecha, a don Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Silva, octavo duque de Medina Sidonia. Ahí aparece un retrato suyo, en realidad es un detalle de una composición más grande donde aparece ante la Virgen. Es una persona clave en la España de su tiempo, como lo fueron otros duques de Medina Sidonia, capitán general de la mar Océana, con altas responsabilidades sobre la flota naval española y controlando, bueno, una buena parte de la Baja Andalucía y, lo que no es menos importante, el litoral del Golfo de Cádiz, desde Huelva hasta la propia Cádiz. Y en este sentido, me refiero lógicamente a la provincia, en este sentido, este señor se va a sentir de alguna manera comprometido con atender al rey y de paso mostrarse como lo que era, el jefe de la casa de los Guzmanes. No olvidemos que el conde duque de Olivares era pariente suyo y por lo tanto había mucho en juego. Realmente los dispendios a los que se verá obligado comprometerán su hacienda. Se ha dicho en varias ocasiones que prácticamente entró en quiebra después de aquel banquete. Bueno, es muy difícil que un personaje de esta entidad, por razones muy diversas, pueda quebrar su hacienda, pero realmente se vio sometida a grandes dificultades durante años, precisamente por el esfuerzo que tuvo que hacer para atender como entendía que tenía que hacerlo al propio soberano. Curiosamente, él en febrero, cuando ya salía la comitiva de Madrid, recibió la noticia de que el rey pasaría por sus estados y se vio obligado a prepararlo todo con mucha premura, con la desgracia de que en los días cercanos a que se produjera el encuentro enfermó de una manera severa, se vio impedido, y esto obligó a que tuviera que ser el anfitrión, quien atendiera al rey directamente, su hijo, el conde de Niebla, que aparece ahí retratado a caballo. Se trata de don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, quien entonces era conde de Niebla y que luego sería sucesor de don Alonso, sería el noveno duque de Medina Sidonia, acompañado por su primo, el quinto marqués de Ayamonte. Ambos salieron al paso del rey en el lomo del Grullo, en el término de Hinojos, a saludar al rey, a mostrarle sus atenciones y para acompañarlo luego hasta el Rocío y desde el Rocío al palacio de los Medina Sidonia en el bosque de Doñana. Ese encuentro
lo señalo aquí porque de alguna manera marcará una relación por parte de este personaje con el propio rey que no acabará precisamente de la mejor manera. Pero bueno, vayamos centrándonos en nuestro asunto clave, que es el de la comida, y en este sentido me gustaría comenzar diciendo que el rey no viajaba solo. Se trataba de un viaje muy complejo, con un número de personas muy abundante, con un séquito que en parte lo conformaba una parte de la corte, nobles de alto rango, altos cargos de la administración del Estado, eclesiásticos, pero también con un conjunto de servidores muy significativos. En este sentido, entre las máximas autoridades que estaban asociadas a la actividad de palacio y que acompañan al rey se encontraba el duque del Infantado, que era el mayordomo mayor, y el propio conde duque de Olivares, porque más allá de ser el valido, de ser la mano derecha del rey, pues había recibido todo tipo de atenciones y cargos. Entre ellos voy a citar dos que tienen que ver con el habituallamiento del rey. Me refiero al cargo de sumiller de corps y el de caballerizo mayor. El cargo de sumiller de corps es un término que ya nos llama la atención, ¿no? Un término francés. Se instaura en la corona española en tiempos del emperador Carlos. Hasta ese momento a esas personas se les daba el cargo de camarero real, en la Edad Media. Pero cuando Carlos se instala en España, introduce todo lo que supone el ceremonial regio de los duques de Borgoña, muy complejo, con toda una serie de nuevos nombres y nuevas funciones, muy refinados todos. En este sentido, el conde duque de Olivares no actuaba como un servidor, es un cargo honorífico. Él lo que hacía fundamentalmente, lo que le confiere este cargo fundamentalmente es controlar el acceso a los aposentos reales. Y eso quiere decir que en todo momento, 24 horas al día, podía decidir sobre quién veía al rey y cuándo y cómo. Esto no es poco. De la misma manera que el caballerizo real, que suena a un servidor de bajo rango, era el máximo responsable del séquito regio cuando el rey se desplaza. Por tanto, tenía competencias máximas sobre todo lo que ocurría. Son, vuelvo a repetir, los cargos honoríficos, pero que le dan cobertura para que decida sobre lo que luego llevarán a término sus subordinados. En este contexto, no les voy a aturdir con todo el listado de servidores que llevaba aquel séquito, incluyendo obviamente la Guardia Real, que la conformaba un grupo de unas 50 personas. Me voy a referir a los oficios de boca, que como su nombre indica tienen que ver con el tema de la alimentación. Y ustedes me dirán, bueno, Juan, pero los oficios de boca, eso es en el palacio, pero el rey se desplaza, sería una cosita, digamos que una pequeña representación la que llevaba. Pues no es así. Afortunadamente, precisamente el servidor del duque del Infantado, Jacinto de Herrera, cuando el rey va a entrar en Córdoba, se toma la molestia de decir, no solamente entraron con él tales autoridades, sino que también venían sus servidores. Aquello ocurrió el 22 de febrero, el rey había salido de Madrid y a su paso por Córdoba, en esta relación se cuentan todos los servidores que lo acompañaban. Y dice, de los oficios de boca vinieron el comprador y los portadores, es decir, el señor que adquiría los alimentos en el camino y quien los transportaba, dos de guardamangier o guardamanier, como se quiera, es un término también de procedencia francesa, que está relacionado con la despensa de la comitiva, dos ujieres de vianda, que como aquí indico, era un oficio que tenía a su cargo acompañar el cubierto y la copa desde la panatería y la cava, y después la vianda desde la cocina cuando ha de comer o cenar el rey. Un vedor de vianda que lo controlaba todo, dos frutier, el potagier, que se encargaba efectivamente, potagier, como aquí se indica, de lo que era la preparación de la comida de olla, el sumiller de la cava, que cuidaba de la bodega del agua y del vino, un aguador,
4 de panetería, un panadero de boca, un panadero común. El oblier, que realizaba barquillos y obleas, el bizcochero, el confitero, el pastelero. Decía también que lo acompañaban 2 cocineros y cuatro ayudas. Bueno, esto es el equipo que acompañaba al rey cuando salen de Madrid. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta porque la comida era una preocupación significativa. ¿Quiénes eran esos cocineros? No lo sabemos. En aquel momento el cocinero más famoso e importante que se hallaba en la corte era Martínez Montiño, Francisco Martínez Montiño, del que conservamos en 1611 publicó lo que fue un auténtico bestseller, que yo tengo aquí una edición moderna, os lo recomiendo porque perfectamente muchas cosas se pueden llevar a término, este fantástico arte de la cocina. Martínez Montiño se había formado en parte en Portugal y atendió al rey Felipe III y a Felipe IV, pero es muy probable, casi seguro, que no vino, como dice don Francisco Sánchez Monte, no vino en ese viaje, porque ya en 1620, 4 años antes de que se produjera el viaje, ya él había solicitado permiso para situarse en un segundo plano porque estaba muy mayor, estaba muy cansado y le dieron un carguito, digamos, más liviano dentro de la corte. Con todo, me gustaría que este libro lo tuviéramos en mente. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la comida y de los alimentos que se utilizaron, pero se habla muy poco en la documentación de cómo se prepararon y cómo se sirvieron. Así que saber cómo se hacía eso es muy importante porque cubre una laguna que nosotros aquí no podemos ver. Así también me alivia a mí una carga que tengo muy grave y es poder explicarlo todo en menos de 1 hora. Bueno, hemos hablado de la comitiva. Hablemos ahora del viaje y de algunos aspectos relacionados con ello, porque poner en marcha un equipo de este tipo no era fácil. Aquí pueden ver a la izquierda un carruaje que se encuentra en el famoso Museo Nacional dos Coches de Lisboa. Es el carro que llevó el rey Felipe a Portugal en el año 1619 y él viajó en un carruaje de este tipo a Andalucía. Otra cosa es que por momentos pudiera después utilizar una cabalgadura, pero ese tipo de carruajes y algunas otras carrozas menos, digamos que complejas, sirvieron para trasladar algunos alimentos y desde luego algo del equipo de cocina que aquí vemos representado en esta lámina de un tratado del siglo XVI. El tratado de cocina más importante del siglo XVI fue escrito por Bartolomeo Scapi y publicado en 1570. Bartolomeo Scapi era cocinero papal y realizó un fantástico tratado que luego permitió la reproducción de toda una serie de láminas. Aquí ustedes están viendo cómo se prepara el equipamiento para ser trasladado en una comitiva de este tipo. No me quiero entretener mucho con estos temas, de hecho, quiero llegar pronto a Doñana, pero hay algunos asuntos que conviene tener en cuenta. Fíjense, porque más allá de lo que ocurre en Doñana y un poquito de lo que se nos cuenta en relación con los agasajos que concedió el marqués del Carpio en Córdoba al rey, se habla muy poco de lo que se come en aquel itinerario. Pero eso no es lo mismo que decir que no se sabe nada. Algunas cosas podemos extraer de la documentación. Fíjense, porque este mapa que ustedes están viendo de Juan de Villuga fue publicado a mediados del siglo XVI, es el primer mapa que tenemos con los caminos en España. Este geógrafo valenciano nos ofrece el primer mapa de carreteras de la península con un cierto rigor y yo me he tomado la molestia de tomarlo como referencia para proyectar sobre él el itinerario del rey, que no sigue solo las principales vías de comunicación porque lógicamente los objetivos eran los que eran y a veces no se corresponden con esas vías que hubieran ofrecido una mayor comodidad. Sí que tener en cuenta una cosa, el viaje se empieza en febrero y esto
dificulta mucho el tránsito por los caminos tal como eran en la época. Bien, esto que ustedes están viendo aquí es el itinerario del rey. En rojo aparecen los puntos donde comió, en negro donde durmió y suponemos que cenó. Cuando almuerza y duerme en un mismo sitio, lo hemos puesto con un punto rojo y uno negro dentro. Y los lugares de paso que son señalables lo he puesto con un cuadradito. Bien, es posible que a ustedes le dé, sea motivo de confusión el hecho de que en la parte superior, una parte importante del camino coincide a la ida y a la vuelta. Pero si viniera desdoblado verían que siempre se alterna un punto rojo con un punto negro, es decir, donde se almuerza y donde se cena. Y esto no es solo una interpretación, una deducción mía al llevar al mapa esos itinerarios ya por otra parte bien estudiado por otros compañeros. Cuando vamos a la relación que hizo Jacinto de Herrera, ese personaje que yo he relacionado con el duque del Infantado, es decir, es un servidor del mayordomo que acompañaba también al conde duque de Olivares, él en su relación empieza de esta manera. De febrero, salida desde Madrid, comiendo temprano. Sábado 10 de febrero, tras pasar en Aranjuez la noche, comió por la mañana. Domingo 11 de febrero, comió en Tembleque y fue a dormir a 4 leguas de allí, a Madrilejos. Lunes 12, fue a comer a Villarta, 5 leguas de Madrilejos, y de ahí otras 5 a dormir a La Membrilla. Martes 13, fue a comer 5 leguas de La Membrilla al Cubillos y de allí 3 a la Torre de Juan Nabat. Miércoles, fue su majestad a comer desde Juan Nabat a las Ventas de los Santos 5 leguas y 3 de allí a dormir a Santi Esteban del Puerto. Cuando empezamos a ver lo que va contando, está claro que el itinerario está trazado en función de una necesidad básica, que es que el rey coma y luego descanse. Y esas son las escalas que va planteando el propio itinerario. No hace falta que se nos cuente qué comió para entender la importancia que esto tiene. De hecho, podemos ver cómo llega a Sevilla desde Córdoba. Salió de Córdoba y fue a comer 5 leguas de allí a la venta del Arrecife y por otro nombre de Francisco Gil. Y fue el primer sitio donde comieron los señores todos en el campo, en sus coches y la gente repartida en ranchos. Desde aquí fue su majestad 4 leguas a dormir a Écija. Fue su majestad a comer 5 leguas de Écija a la Monclova. Fue después su majestad otras 4 leguas de este sitio a dormir a Carmona. Y de Carmona, como ahí se ve, dice, fue al convento de San Jerónimo de Sevilla, que estará a media legua de la ciudad, durmió allí, para luego salir a Sevilla y llegar al Alcázar. Era tradición desde la Edad Media que los reyes, cuando llegaban a Sevilla desde el norte, descansaran siempre en el convento de San Jerónimo. Allí se aseaban, cenaban y se preparaban y ya el día siguiente entraban por la puerta de la Macarena. Bien, como puede verse, por tanto, la comida está muy presente en todo lo que es el itinerario. Por ejemplo, esto que están viendo es el mapa que recoge todas las ventas por las que pasaron. Es nuestra guía Michelin de las ventas del viaje de Felipe IV. Si van al Quijote verán que Cervantes cita ventas de la época, pero podemos ampliar la nómina con este itinerario. La venta es un elemento muy importante, a diferencia de la taberna y de algunas otras instalaciones pensadas para la comida y el descanso en la ciudad. La venta siempre está al pie del camino, entre una población y otra. Y por lo tanto es habitual que tuviera pues un cierto nivel de protección con un muro y en torno a un patio empedrado para las cabalgaduras, pues tuviera pues sus pesebres para los animales, algún lugar para el almacenaje y las atenciones necesarias dentro de la modestia que eso supone. Ahí tienen ustedes señalados las ventas que se nombran en el itinerario, como también, por ejemplo, aparecen algunos lugares religiosos, el convento de San Jerónimo, donde se quedó a descansar, y la ermita de las Rocinas, del Rocío, por donde pasa, él va a visitar el lugar, aunque no pernocta allí. Obviamente, entre los lugares señalados para descansar también se encontraban sus palacios, los palacios reales, el de Madrid, el de Aranjuez, el Alcázar de Sevilla.
el Palacio del Lomo del Grullo, palacio real que se encuentra todavía, aquí pueden ver un dibujo de Richard Ford de ese palacio que todavía está parcialmente en pie, y que desde la Edad Media era el lugar donde recalaban los reyes para poder practicar la caza cuando venían a la Baja Andalucía. Y que, bueno, tiene una historia extraordinaria, guarda la memoria de importantes personajes de la corona española, por lo menos desde el siglo XIV. En este sentido, también, por supuesto, se incorporan otros espacios como es el del Palacio de Doñana, y no quisiera olvidar, por supuesto, también la Alhambra de Granada, donde pasará precisamente el rey la Semana Santa. He hablado del espacio en el viaje, pero también me gustaría hablar del tiempo, porque eso nos da noticias muy interesantes sobre lo que se pudo haber comido. Hay que tener en cuenta que en esta época no se dispone de refrigeradores y por lo tanto ya es un indicador la época del año en la que se produjo el viaje. Sale el rey en febrero, vuelve en abril y en la Baja Andalucía pasa esos días de marzo tan importantes. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla hay una colección de 4 cuadros de gran formato. Muchas veces nos reparamos en ello porque está en uno de los espacios de tránsito en torno a uno de los patios, no están las salas mayores. Son las 4 estaciones representadas por Francisco de la Barrera, un pintor que realiza este conjunto en 1638. Así representa Francisco de la Barrera el invierno a través de las viandas. El cerdo, con todo lo que supone, presidiendo esa estampa, por supuesto, algunos productos invernales, muchas conservas y confitería, porque ya para esa época la fruta no es la que era antes en el otoño, ¿verdad? Y eso explica que, por ejemplo, aparezca la naranja como uno de los elementos dominantes, lo que todos ya sabemos. Y fíjense, porque aquí nos encontramos con la primavera y a la izquierda se puede leer marzo, ¿verdad? Ahí podemos tener un catálogo de lo que se podía comer en esos momentos cuando el rey se acerca a Doñana y nos encontramos pues con la volatería, nos encontramos con algunos jamones y con algunos pescados, siempre apareciendo también elementos asociados a la conservación de estos productos. Hay que tener en cuenta que en esta época del año, bueno, si se quiere disponer de fruta hay que recurrir en parte a las conservas, a los almíbares que aparecen ahí reflejados y a los embutidos cuando se habla de las carnes, y cuando se habla de los pescados era muy habitual también que se recurriera pues a los escabeches, al pescado salado como ese bacalao que están ustedes aquí viendo, ¿verdad?, en este lado, y que garantizaba la manutención de las casas durante este periodo. Bien, en este sentido, hablando del tiempo en el viaje, quería introducir una nueva variable, un factor clave, no solo el del tiempo biológico, ¿no?, con lo que la Tierra ofrece, también está el tiempo religioso. Y va a coincidir el viaje con la Cuaresma. Esto es muy importante, porque en ese viaje vamos a encontrarnos salteado algunas referencias a cómo el rey, si eran los días señalados de abstinencia, o sobre todo se acerca a algún santuario, etc. Dentro de esas atenciones, para que ustedes hagan una idea, es que nosotros hoy tenemos un concepto de la abstinencia y de todo lo que es el ayuno, la verdad que muy laxo. Si nosotros atendemos a la documentación de los siglos XVI y XVII en un lugar como la Archidiócesis de Sevilla, les puedo decir que los días sin carne pueden ascender a 1/3 del año. A 1/3 del año. Esto marca mucho la dieta, condiciona muchísimo. Luego podríamos discutir si hay algunas cosas que se pueden tomar o no. Pero al hilo de ese asunto hay un pequeño texto recogido por el propio Jacinto de Herrera muy interesante. Dice que el Jueves Santo el rey lo pasó en la Alhambra de Granada.
Era el 4 de abril de 1624. Él ya había abandonado la Baja Andalucía y había emprendido un itinerario que le llevaba por Tarifa hasta Málaga y de allí a Granada. Y dice, el Jueves Santo a 4 de abril hizo su lavatorio con la devoción que suele en la sala de Comares, el gran salón de Comares que está, el gran salón del trono del Palacio Nazarí que está delante del patio de los Arrayanes. Dice que hizo su lavatorio con la devoción que suele y le ayudó su Alteza y el cardenal Zapata. Así que un eclesiástico de alto rango, pero también le había ayudado su Alteza. ¿Quién es su Alteza? El infante don Carlos, su hermano, que moriría muy joven y que, bueno, le ayudó en aquel acto. Yo no puedo asegurarles que ese lavatorio tuviera la misma complejidad con que se practicaba en la corte cuando el rey estaba en palacio. Pero si así fue, lo que se debió producir en aquel momento fue lo que se conocía, es una tradición antiquísima de la corona española que se llamaba el banquete de los pobres. Así que el Jueves Santo, cada Jueves Santo, el rey recibía a 13 pobres. Los aseaban y él les lavaba los pies, le daba de comer y se le daba una bolsa con limosna. Dice el embajador de Marruecos a finales del siglo XVII, creo que esto lo cuenta María de los Ángeles Pérez Sambert, que le llamó aquello mucho la atención, que como no se podía comer todo lo que se les daba, se llevaba después la comida y quien podía lo llevaba a la familia y quien no, pues lo vendía en la calle para poder sacar unos cuartillos. Esa tradición se mantuvo hasta el siglo XX y de hecho en 1931, 2 semanas antes, creo, de que se declarara la República, Alfonso XIII, creo que esta vez con 12 pobres, lo realizó en Madrid. Así que ese lavatorio que aquí aparece recogido nos habla también de la comida indirectamente, aunque es algo que tenemos que suponer. Había tiempo para el regocijo y también para la redención y la penitencia. Bueno, hemos hablado sobre ese viaje desde la perspectiva de la comida, pero le habíamos concedido una importancia especial al agasajo que el rey recibe en Doñana. La verdad es que tienen que entender una cosa, porque el propio hecho de que el rey vaya a Doñana en sí mismo ya merece un comentario. Como todos saben, el móvil de ese viaje en buena parte es político y económico. El rey tiene que reforzar su posición, ganar una serie de fidelidades y pedir también una serie de recursos a las grandes ciudades. Él se exhibe con toda la pompa de lo que supone la corte barroca y también los nobles y las ciudades muestran su sumisión públicamente, todo con el aparato que cabe esperar en una corte de este tiempo. Pero dentro de esas actividades que realiza el rey, la práctica de la caza tiene un rango extraordinario. Y él se acerca al lomo del Grullo y después a Doñana, entre otras cosas, a cazar. Como todos ustedes saben, la caza, bueno, aquí pueden ver ustedes unas imágenes de lo que es el dominio de Doñana, controlado por la Casa de Medina Sidonia. Por lo tanto, digamos que el duque de Medina Sidonia controlaba en la entrada del Guadalquivir tanto lo que es la zona gaditana del litoral con Sanlúcar de Barrameda a la cabeza y a la izquierda el propio bosque de Doñana, donde aquí podemos ver señalado en esta imagen pues ese palacio que aquí se encuentra marcado en el mapa, que se conserva en parte organizado en torno a un patio con una puerta monumental que hoy pertenece al Estado y que fue la base de operaciones donde se sitúa el rey para practicar eso que tanto le gusta, la caza. Aquí lo vemos retratado
por Velázquez a la izquierda y por Peter Snejers, que es un artista flamenco que lo representa aquí a la derecha, matando, dando muerte a un jabalí, y aquí en esta otra imagen cazando ciervos. El arte de la caza es un arte milenario practicado por los soberanos que lo utilizan para exhibir su poder y autoridad, y que se ve revestido en la Edad Media por nuevos valores vinculados con el mundo caballeresco. La autoridad de la nobleza descansa sobre su poder militar y a través de la caza se ejercitaban. Era un deporte muy vinculado con el resto de la actividad de las armas, pero además era una actividad que, más allá de ser lúdica para ellos, le permitía también exhibir otros valores. Cuando alguien caza sobre un lugar, exhibe su dominio sobre la tierra donde se caza. Eso lo hacía el duque de Medina Sidonia y el rey apropiándose del lugar. De hecho, en la documentación de la época se dice que ni en el lomo del Grullo ni en Doñana se podía cazar. Estaba absolutamente prohibido, puesto que eso estaba solo a disposición de los dueños de estos coros. Pero además se le añade una cosa: a 20 leguas fuera de estos dominios estaba la gente que cazaba obligada a traer las piezas para poder garantizar los banquetes. En este contexto, el rey va a ser atendido en un lugar que prácticamente se puso en pie de guerra poco antes de él llegar. Fíjense, porque los trabajos comenzaron muy pronto cuando el duque de Medina Sidonia tiene noticias de que el rey se dirige hacia Andalucía, y durante 45 días, en condiciones muy duras porque había llovido mucho y hacía frío, hubo que acondicionar el lugar. Para ello se le encargó al mayordomo del duque, Bernardo Morales, que lo organizara todo, y con 400 hombres, entre ellos varios maestros de obras, se levantó lo que era una ciudad efímera en las arenas de Doñana. Todos tenemos presente lo que hoy es el Rocío, ¿verdad? Pues de alguna manera eso se montó. El rey, después de visitar el Rocío, se acerca al palacio que ustedes están viendo delante y se montó. Y claro, es que ese palacio tenía entre 22 y 30 estancias para atender al rey y sus personas más allegadas, el propio hermano, pero era insuficiente. Los testimonios más optimistas hablan de que llegaron a congregarse en los momentos de mayor afluencia de gente 12.000 personas. Entonces, claro, esto había que lo que se hizo fue levantar una ciudad efímera, como digo. Ahí vienen algunos de los gastos. Se adquirieron 800 tablas, 1.500 pinos, 100 velas de navíos y mástiles de barcos, 400 cargas de lona, 60.000 clavos. La capacidad con la que se había previsto este espacio pues oscila entre unos 2.500 y las 12.000 personas que he mencionado. Yo honestamente pienso que, revisando la información, es probable que llegara a asistir allí o congregarse 12.000 personas, pero todo parece indicar que lo que era la atención habilitada con espacios preparados para ellos y con comedores y lugar donde pernoctar era bastante inferior. Los gastos estimados también han sido objeto de discusión, puesto que algunas relaciones hablaban de 500.000 ducados. Pero Leticia Arbeteta, que pudo dar con el libro de contabilidad de los gastos, lo ha rebajado a 140.000, lo cual es una auténtica barbaridad si se tiene en cuenta lo que es el ducado en la época. Bien, ¿cómo se organiza esa ciudad? Pues ustedes están viendo el palacio. Y en el palacio se va a quedar el rey. Es muy importante, cuando se va a disfrutar de un lugar, y entre otras cosas también a comer, que todo quede acondicionado y el espectáculo del agasajo se manifieste a través de el mobiliario, de la colocación de tapices, de la instalación de todo un menaje que permita atender al rey adecuadamente, y después además
el duque de Medina Sidonia tenía preparados regalos para él y cada uno de sus acompañantes más señalados. En este sentido, el rey se instala en el propio palacio con algunos de los personajes más importantes, su hermano y algún noble, y se crea una ciudad efímera organizada en dos grandes ámbitos, o cuarteles o distritos, así lo nombran los documentos. El distrito del rey, que ocupa todo el entorno del palacio, y a unos 400, 500 metros el distrito del conde de Niebla, del hijo del duque, que es el que va a reunir a toda la gente que orbitaba dentro de la casa de Medina Sidonia. Este contexto, tal como les estoy diciendo, pueden ustedes observar una breve descripción de cómo era el entorno del palacio del rey, donde el rey se asienta. Se trata de un lugar en el que se encuentra el mayordomo del duque y en el que se instalan 11 tiendas de campañas con suelos entablados, con madera de Flandes, con colgaduras, camas, sillas y bufetes. 6 de esas tiendas sabemos que se trajeron de Marruecos y 2 de Sevilla. He traído aquí de las pinturas del Escorial unas tiendas de campaña que aparecen en el sitio de San Quintín para ilustrar un poco lo que sería esa arquitectura efímera, porque habéis visto que se hablaba de velas de barcos, de mástiles, de lonas, así se instala ese dispositivo. Se habla también de 4 barracas, de 2 caballerizas para 170 y 140 pesebres con pajares, almacenes, etc. Cocheras, 3 cocinas. Había una cocina que tenía unos 33 metros, que era la cocina del palacio, y se añadieron 2 más para prepararlo todo. No sabemos cómo coexistieron los cocineros que venían con el rey, con los del propio duque. Y aparece, esto es muy interesante, un comedor cercado de mesas y bancos. Aquí vemos de escape lo que es una cocina palatina representada en el siglo XVI, para que se hagan una idea. Esto sería la cocina de palacio, las otras se hallarían en tiendas. Y fíjense, porque se dice que había un comedor cercado de mesas y bancos para 200 o 500 personas según la fuente. Hay que imaginar que se trataban de mesas muy alargadas montadas sobre caballetes con tablazón, y la gente se sentaba en bancos. Luego el entorno se aderezaba con tapices, con tablas, con alfombras, pero todo era bastante ligero. No debe extrañarnos. Durante toda la Edad Media, si ustedes han observado algunos palacios medievales, verán que el mobiliario es muy escaso, pero es que la reina católica se desplazaba con los tapices en sus comitivas y normalmente la expresión poner la mesa no es un eufemismo, es que se ponía la mesa. Se ponían los caballetes, se ponía la mesa y después se arreglaba todo, ¿no? Bueno, pues así se montó esto. Y tenemos que pensar que tenía casi 60 metros por 6, ese espacio alargado que estaba, digamos que delimitado por 2 grandes mesas con sus bancos. Una despensa donde se decía que había de todo y 4 fuentes que tenían un mástil con una banderola para que la gente no perdiera de vista dónde estaba el agua dentro de aquel recinto. Este es el cuartel del rey y este es el del conde de Niebla, que reproducía a menor escala aquello, y se decía, bueno, que además había hornos para el pan, había un horno que estaba preparado también para todo lo relacionado con los dulces y pasteles, y había un corral para 3.000 gallinas y 600 capones. Bien, de esta manera se prepara todo el escenario para poder disfrutar de la comida. Y yo lo voy a ilustrar brevemente con las referencias que tenemos documentales, y ya que no tenemos imágenes, he decidido seleccionar imágenes que tienen 2 variables. Una, que se hallan en nuestro entorno, en el entorno de la Baja Andalucía, representando la comida, y otras que son de la época, aunque estén realizadas en el centro de España. Aquí pueden ver ustedes el arco de ingreso a la sacristía de la Catedral de Sevilla. Fue realizado entre 1533 y 1535 y tiene 68 casetones con platos con comidas de la época del Renacimiento. Creo que, tratándose de una representación extraordinaria de lo que era la alimentación en la Sevilla de la época, nos podemos permitir ilustrar con estos platos algunas de las viandas que se mencionan aquí.
Bueno, nos acercamos un poquito más de cerca a aquel extraordinario lugar donde se ofreció lo que se dice que es el banquete, pero en realidad, honestamente, yo tengo mis dudas. Titular así una conferencia para decir ahora que no era un banquete. El rey iba a cazar y no parece que hubiera un momento señalado con un ceremonial concreto a una hora determinada. A veces decía que estaría bien por la mañana que le montaran una corrida de toros y se hacía. Otras veces una obra de teatro por la noche y se hacía. Había una compañía que había disfrutado en Sevilla y el duque de Medina Sidonia la contrató para que fueran también para allá. Claro, en estas lo que había era un servicio de catering extraordinario que estaba esperando que el rey apareciera con la corte, que venían de cazar para disfrutar de ello. Sabemos que en el viaje, por lo menos las crónicas dice que mató 5 jabalíes, un venado y 15 aves. Bueno, por lo tanto, un elemento con el otro está así cosido. Los datos relativos a la comida, pues 4.000 cargas de leña y 400 arrobas de carbón para los hornos. Tenemos noticias de los tapetes, mantelerías y servilletas alemaniscas, porque eran según la moda de Alemania y se nombraban de esa manera. Todas estaban guardadas en 8 baúles. Platos de plata, platos y fuentes de porcelana, vidrios, barriles y botijas. Lo de las 200 cucharas se queda corto. Lo que sí sabemos con seguridad que había 16 docenas de cuchillos que se compraron en Sevilla. También se nombran cuchillos de Belduque, que son unos cuchillos, ustedes ven aquí, unos cuchillos largos que tenían una punta muy afilada, que se utilizaban en combate como arma blanca, pero que también se utilizaban en el ámbito de los oficios y de la cocina. Con esta vajilla, con estos manteles, nos encontramos con una despensa bien repleta. A veces se nombran las viandas y los productos, en otros casos incluso se dice de dónde vienen. Es muy importante la cantidad. Antes he hablado del escenario, la comida como un espectáculo, pero ahora también, hablando de las viandas, es muy importante que el poder del anfitrión y también del invitado se exhiba a través de la abundancia. La abundancia de objetos que en muchos casos son extraordinarios, bien porque son muy apreciados y hay que traerlos de muy lejos, o bien también por cómo se preparan. De alguna manera, los fastos de un banquete de esta naturaleza pasa por la cantidad, pero también por ello. Porque de ese modo se exhibe no solo la capacidad económica para adquirirlo, sino la capacidad logística para organizar todo y convertir esa experiencia en algo excepcional. Y en este sentido, pues se habla de algunos productos básicos, entre las bebidas 80 botas de vino añejo, que vino añejo es del año, realmente se tomaba en la época, desde la Baja Edad Media tenemos noticias de vinos tintos, por ejemplo, que se traen de fuera, pero se señala, etcétera, son vinos que duran más de un año. Una buena parte del vino consumido en la Baja Andalucía, ya fuera de Lepe, de Lucena, del propio Aljarafe, eran vinos de consumo en el propio año. De hecho, se nombran los vinos de Lucena cuando se habla del abastecimiento de ello. Se habla del vinagre, de 1000 arrobas de agua del Caño Dorado que está en Sanlúcar, porque el agua dulce era muy importante, y de 100 cargas de nieve de Ronda. De nieve, efectivamente. El Renacimiento trajo la moda italiana. No os creáis que esto de que la fama que tienen los italianos con los helados es de ayer. La moda italiana de tomar las cosas frías, no solo las bebidas, también se hacían sorbetes, etcétera. En uno de los diálogos que nos regala Pedro Mejía, que es un escritor cronista del emperador Carlos, a mediados de siglo escribe unos diálogos y 2 los dedica al banquete. Y unos personajes en Sevilla que se encuentran para comer y disfrutar de una buena comida, están hablando de lo que comen y dice, bueno, pues el agua fría. Y le dice uno de ellos, sí, desde que el emperador gusta de tomar las cosas frías como los italianos, la gente se ha vuelto tonta y eso es lo que toma, ¿no? Se veía que a principios del 16, lo he dicho muy coloquialmente, me lo perdona, a principios del 16 es una cosa nueva. En Sevilla se llegó a escribir en el 16 algún tratado sobre la nieve y ya en el siglo XVII
era cosa corriente entre las clases pudientes. En este sentido, para Sevilla se solía traer la nieve de Constantina por la noche, bien cubierta con paja desde los pozos de Constantina. La de Cádiz utilizaba Grazalema, la Sierra de Segura para Jaén, el Veleta servía de nieve Granada, y a Doñana, fíjense ustedes, se traía 46 acémilas, es decir, cargas de mulas, por relevos, iban trayendo por la noche continuamente la nieve para que se pudiera servir las cosas frescas de la Sierra de Ronda. Básicos para cocinar: 400 arrobas de aceite, 800 libras de manteca de cerdo, por supuesto 10 carretas de sal, fundamental. Las especias, que ya en esta época en la corte francesa se estaban empezando a rebajar porque se entendía, fíjense, algunas cosas vienen de viejo, se entendía, ahora dirían los gastrónomos, a defender el sabor del producto, ¿no? Bueno, pues eso ya los franceses habían empezado a hacerlo en el Renacimiento, pero en la corte española el aprecio por las especias era extraordinario, creando platos muy contundentes y como eran además muy caras, vestían muchísimo. Hablamos de las carnes, 200 jamones, los traían de Rute, de Córdoba, de Aracena, por supuesto, y de Vizcaya. Tocinos y embutidos para la olla podrida, para lo que es el potaje, ¿no? Piezas de caza, parte de la caza que proporcionaba las propias cacerías que se organizaban, 50 cabritos, 400 perdices y conejos en escabeche, 1000 gallinas, 500 pollos. Realmente es apabullante, ¿no? Cuando vemos desgranar la despensa que se estaba organizando. Ahí podéis ver algunos de esos productos retratados en piedra, en una sola pieza, esculpidos en piedra de Morón, que se encuentra en la Catedral de Sevilla, ofreciéndonos una ventana maravillosa a la gastronomía del Renacimiento. Cuando hablamos de los productos lácteos, tengo que decir de las carnes una cosa: no había mucho cerdo, de hecho en la época se consumía menos cerdo que ahora en proporción. Quizás llame más la atención que no hubiera ternera. En ese sentido, los cabritos se imponen a cualquier otro producto para los asados. Productos lácteos, pues lo proporciona la leche de vaca, pero también 600 cabras paridas que daban 20 arrobas de leche y nata. 10.000 huevos traídos del Condado y de Sanlúcar, 500 palmas de manteca, muchas orzas de leche de vaca que antes lo he dicho, y queso de Flandes. Tanto la manteca de Flandes como el queso nos remiten a un mundo con el que se estaba muy conectado a través del mar. Es probable que la manteca de Flandes ya en la época, en el 17, no fuera literalmente manteca de Flandes, sino esa manteca fina que era semejante al producto que en Flandes había tomado tanta fortuna. Pero desde luego los quesos muy posiblemente sí fueron importados desde allí. De nuevo, esta posibilidad de acceder a productos poco ordinarios resultaba fundamental. Habría que hablar de los pescados, 600 arrobas de salmón, de atún y de otros productos, 500 barriles de escabeche de lenguado, ostras y besugos enviados desde Huelva. Hoy no quedan ostras en el litoral gaditano, en el Golfo de Cádiz, ni en Huelva. Hasta hace poco sí había ostiones, pero desde luego la ostra era un producto apreciado en la época y que se podía consumir. Aquí vemos unas ostras en el arco de ingreso a la sacristía mayor, magníficamente representadas. No olvidemos que Huelva era propiedad del duque de Medina Sidonia también. Así que diariamente se mandaba desde Huelva y desde Sanlúcar pues barriles surtiendo nuevamente de pescado. 1.400 pastelones de lamprea y gran número de empanadas. En fin, resulta, como ven, apabullante. Pastelones de lamprea, que es algo que ahora en nuestra gastronomía aquí hemos perdido. Cuando hablamos de pasteles, hablamos de este producto que aquí están viendo. Es decir, un producto que tiene con hojaldre o con masa un revestimiento que guarda en su interior un compuesto en el que puede dominar la verdura, puede dominar la carne o, como en estos casos, productos de la mar y del río. Se puede decir, por otra parte, que las empanadas están en la base de lo que era la comida rápida. Si ustedes se acercan a la Sevilla del siglo de oro, los puestos de empanada en la calle garantizaba que la gente que se movía pudiera ir comiendo de una manera muy práctica
y con un poder nutritivo bastante significativo. Voy ya terminando, que vamos rondando la hora, ¿verdad? Hemos empezado un poquito después. Sí. Las naranjas, los productos, la fruta fundamentalmente del tiempo de invierno, los limones, dicen naranjas dulces y amargas. La naranja dulce no entra en España hasta los años 30 del siglo XVI. Probablemente los portugueses ya la habían introducido un poquito antes, a principios de siglo, porque la naranja dulce la traen ellos directamente de Extremo Oriente. Pero la naranja consumida tradicionalmente en nuestra tierra es la naranja amarga, que aquí la pueden ver perfectamente caracterizada por Zurbarán, porque esta hoja en doble aleta de mariposa es lo que la caracteriza. ¿Por qué tanta importancia la naranja agria o amarga? Porque, entre otras cosas, se utilizaba también para los condimentos, sirviendo para engrasar las carnes muy condimentadas, con especias. Funcionaba muy bien, creando esos productos agridulces que luego, cuando las especias van bajando, acaban también rebajándose y desapareciendo de nuestras dietas. Bueno, aquí pueden advertir, por supuesto, uvas, orejones, dátiles y otras frutas, y se nombran criadillas, cardos, que es un producto muy propio, y toda una serie de verduras. Es gracioso porque los pescados y las carnes se dan con detalle. La verdura es una cosa que tiene menor estima y es fundamental. Se cita que se traían, pero no se entra en mucho detalle. Voy a ir terminando haciendo, por supuesto, una apelación extraordinaria a los panes, los dulces y la confitería. 600 fanegas de harina de flor, 50 arrobas de miel, 100 arrobas de azúcar, 100 empilones. La miel, que había sido el producto endulzante por naturaleza en la Edad Media, gracias al Islam se va a ver enriquecido por el azúcar, que en Canarias y en América se va a convertir en uno de los grandes negocios de Portugal y de España. Ya en el siglo XVI, finales del XVI y principios del XVII, es un producto de lujo que se aprecia, se disfruta directamente. De hecho, aquí podemos, en este cuadro de Clara Peters, que está en el Prado, estas bolitas de azúcar que se disfrutaban directamente. Era un producto que servirlo era motivo de prestigio. Cajas de conservas, almíbares, lo que antes les decía, porque era en ese tiempo melocotones, por ejemplo, están acreditados que se trajeron. Y antes le hablaba un poco del catering, ¿no? Es que un poco fue así. Fíjense, porque ha quedado unos pagos en la contabilidad del duque de Medina Sidonia que recogen lo que compró en los conventos de Sevilla. En Madre de Dios, 10 tarros de almíbar. En Nuestra Señora de la Paz, 105 libras de calabaza cubierta. San Leandro, toronjas glaseadas o cubiertas. En Dueñas, 10 cajas de cidras y pasas, 10 arrobas de bizcocho y biscotelas, melocotones en almíbar. Y al confitero Juan Díaz, unas guindas sin hueso y espejuelos de cidras ralladas, zumos y cajas de colaciones. Estos dulces que ustedes están viendo aquí, preciosos, recogidos en el arco de ingreso a la sacristía mayor, que es una obra que tiene un siglo, casi un siglo más antigua, nos muestra unas pastas hechas de almendra y de dátiles, por eso se ponen aquí, y pequeñas bolitas de azúcar, como esta que veis un poco más arriba. Así que esos productos fueron directamente a Doñana, donde fueron disfrutados en unas sesiones cuyos detalles no podemos aquí traer y que solamente podemos recrear a través de imágenes como esta. En el Museo Nacional de Poznań, en Polonia, se encuentra este banquete donde aparecen varios Austrias, entre ellos Felipe II con su esposa Ana de Austria, y a su lado, en una situación que sería obviamente anacrónica, Carlos V con su mujer Isabel de Portugal. Es una especie de banquete donde se mitifica a los Austrias mayores disfrutando los placeres de la mesa con ese lujo que probablemente pudo darse en Doñana. Fíjense, porque hay algunos lugares comunes, como la exhibición de las vajillas en unos aparadores, o el uso ya, a finales del siglo XVI, empezó a introducirse ya con cierta regularidad en la corte del tenedor que no se menciona en la documentación, por cierto, de la casa de Medina Sidonia. Bueno, y quisiera terminar con
unos comentarios muy breves dedicados a los restos del banquete, a las sobras, porque claro, ¿cómo se puede hablar de abundancia, de lujo y ostentación si no hay sobras? Eso es muy importante. Dejando a un lado la piedad y la caridad cristiana, que son virtudes muy estimables también para un príncipe que se siente valedor, obviamente, de la fe católica, como mostró en la Alhambra, más allá de eso, sobró mucha comida. El duque no dejaba de enviar, como ven, carretas desde el condado, desde Sanlúcar de Barrameda, desde Huelva, y sobró mucho. Y en uno de esos textos de Jacinto de Herrera se dice lo siguiente: el día 19 de marzo, que el rey va a embarcar para cruzar el Guadalquivir y ir a ver al duque que está enfermo en Sanlúcar, dice, el día que partieron del bosque, todos los que seguían a su majestad llevaron del guardamangel, de obviamente la despensa, que siempre estuvo franco cuanto quisieron, sin lo cual dispuso el duque que en la playa de la parte del bosque a la embarcación se pusiese una tienda con muy gran cantidad de pan, vinos, cabeches y queso de Flandes, de que pudiesen tomar refresco los que llegaron, y habiendo gastado estos, mucha parte sobró para que la gente de las galeras y las de los barcos que allí habían concurrido alcanzasen mucho de lo que sobró. De esa manera los despojos de aquel banquete fueron disfrutados por los sirvientes y por todo quien pudo acercarse guardando la memoria de un acontecimiento único. Pero todo ello hallaría su reverso en el costo extraordinario de aquellas atenciones ofrecidas al rey y su séquito. Tales dispendios acabaron poniendo en serios aprietos al duque de Medina Sidonia y su hacienda. En 1627, 3 años después, escribió el duque al concejo de Medina Sidonia diciendo que había tenido que hacer un baluarte en la playa de Sanlúcar y que con estos gastos y el regalo hecho a su majestad en aquellos años está su hacienda imposibilitada para las obligaciones más precisas. Así que el concejo, el ayuntamiento, por las muchas mercedes y beneficios que debe al duque, le da 600 ducados. En aquellos momentos, 3 años después, todavía el duque se queja que no puede atender los asuntos y obligaciones por aquellos gastos. Pero a pesar de ello, aún vendrían días más oscuros para la casa. En un ambiente enrarecido por los levantamientos de Cataluña y Portugal, el alzamiento del 9º duque de Medina Sidonia y su primo, el 5º marqués de Ayamonte, resultarían calamitosos para el linaje. El marqués de Ayamonte acabaría siendo decapitado en Segovia en 1648 y el 9º duque de Medina Sidonia acabó desterrado con graves perjuicios para su casa, puesto que los Medina Sidonia perdieron ese gran cargo, el de capitán general de la mar Ocena, que pasará a los Medinaceli. Fíjense, porque lejos quedaron los días felices en que el 9º duque, cuando era todavía conde de Niebla, se había acercado al lomo del Grullo a atender a aquel joven Felipe IV. Habían pasado apenas unos años y en medio de ese conflicto que amenazaba la integridad de España, la estrecha relación entre los Medina Sidonia y la casa portuguesa hizo que todo saltara por los aires, quedando lejos el recuerdo de un banquete que en medio de aquella opulencia mostraba el sueño imposible de una prosperidad que acabó tornándose en miseria para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Y bueno, a continuación, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta a don Juan Clemente, pues tenemos unos minutillos para que se puedan hacer, ¿vale? No veo desde aquí.
No se anima nadie, es que aquí desde aquí con los focos no vemos nada, entonces no... Estoy aquí, ¿eh? Eso es. Hola, muy buenas. Mira, no tiene que ver con la comida, pero sí con el viaje. Teniendo en cuenta que en aquel momento en Cataluña la situación era tremendamente tensa y estaban incluso los propios catalanes exigiendo que el rey fuese a hacer la visitación para aprobar las constituciones, ¿no fue un tremendo error político hacer este viaje a Andalucía en vez de haberlo hecho allí? La verdad es que no estoy capacitado para dar esa respuesta porque plantea hacer una valoración que no dejaría de distorsionar realmente lo que... Es decir, visto a posteriori, nosotros podemos hacer valoraciones que difícilmente en aquel momento se podían hacer. La verdad es que el rey acababa de llegar llevaba poco tiempo en el trono, era muy importante que reforzara sus fidelidades en relación con las grandes ciudades andaluzas, sobre todo con Sevilla y con una aristocracia muy poderosa que, como usted ha podido comprobar, luego acabó dando problemas. Y yo creo que también en medio de todo esto medía los intereses del propio conde duque, ¿no? Que en ese sentido debió ser muy influyente para que hiciera este viaje a Andalucía. Si nosotros proyectáramos lo que usted está diciendo, no solo sobre Cataluña, sino también cómo se resolvieron, se negociaron los problemas con Portugal, probablemente la suerte o el destino de la historia hubiera sido otro, pero realmente se hizo así y bueno, las cosas no dejaron de enredarse, porque como usted sabe, la propia muerte del marqués de Ayamonte, que fue el chivo expiatorio de todo esto, en parte al principio se intentó evitar y bueno, el hecho de que los problemas siguieran en la corona de Aragón probablemente animó a que se tomara esa medida ejemplarizante, ¿no? Entonces, lamento no sentirme capacitado para decirle de una manera tasativa si de haber tomado el rey esa decisión hubiera aliviado la situación en Cataluña. Lo siento. Gracias, ¿eh? Nada, a usted. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, a continuación vamos a pasar a hacer la entrega al profesor Rodríguez Esteve de un obsequio como recuerdo de estas jornadas, ¿vale? De historias del conde duque de Olivares. Se trata de una almena de cerámica, uno de los símbolos del Palacio Condal de Olivares, edificio que identifica el poder civil de los Guzmanes en la Milla. Ha sido elaborada por la empresa local Cerámica Artística La Manolina, de Concha Pallares, y está decorada con un busto de Felipe IV, copia de una estampa del grabador y dibujante flamenco Pieter de Jode en 1636, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Al mismo tiempo, ya para finalizar lo que es la conferencia, pues invitar al público para que nos acompañe pues en el concierto que en breve tendrá lugar de la música que deleitó a la corte de Felipe IV. Muchas gracias.